Bien, vamos al sermón. El camino a Emaús, el pasaje del camino a Emaús correspondía al domingo pasado. Me alegra que Mirta no haya predicado sobre el camino a Emaús porque es uno de mis pasajes favoritos. Si Mirta hubiera predicado sobre eso, igual estaría predicando ahora el mismo pasaje. La realidad es que hay varias historias de este tipo en el Nuevo Testamento, o sea, son un par que considero yo que marcan bien claramente el tipo de vida cristiano. Tenemos entre esos la de el hijo pródigo, que cuenta Jesús. Tenemos la otra historia que marca mucho también, es el tema del buen samaritano. Y para mí una tercera que explica muy bien, o que ayuda muy bien a ver la vida cristiana, es el camino a Emaús. Esta es una historia bien particular porque para mí tiene todo lo que tendría que tener una película, todo lo que tendría que tener una serie. Tiene tristezas, tiene alegría, tiene sorpresas, tiene diferentes protagonistas, tiene misterio, tiene el miedo a la persecución. Sí, voy a pasar a leer el pasaje y lo que voy a hacer con esto lo voy a dividir en dos partes. Sí, que lo voy a compartir las dos ahora. No es muy largo, pero estaría bueno poderlo leer todo junto, pero por la idea del mensaje y por las dos, lo que compone cada una de las partes, como la manera que lo voy a dividir, es bien importante poder verla por separado. Entonces dice: aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí y sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban, discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban incapacitados para conocerle. Y él les dijo: ¿qué discuten por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado en estos días? Y él les dijo: ¿qué cosas? Ellos dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el que iba a liberar a Israel. Pero con todas las cosas, llevamos 3 días desde que eso pasó. 3 días de que eso pasó. Fíjense, antes de continuar con el primer pasaje, vuelvo a ver. No, sí. Ahí va, fíjate. Antes de seguir con el pasaje, esta es una de varias interpretaciones, ¿no? Pero generalmente se cree que en el camino a Emaús eran 2 hombres caminando, pero en el pasaje habla de Cleofas, y en Juan también habla de un Cleofas, respecto de que una de las personas que estaba ahí cuando Jesús era crucificado era María, la mujer de Cleofas. Yo creo que generalmente los evangelios, cuando nombran a personas, porque son personas conocidas o eran del círculo interno o del círculo de Jesús. Entonces puede ser, y por motivo del sermón, puede ser que los que iban caminando hacia Emaús eran una pareja, era Cleofas y María, su esposa. Es muy posible, es una de las diferentes interpretaciones, porque en realidad en el escrito original no especifica si son hombres o mujeres. Se interpretaron que son hombres por el solo hecho que es lo que siempre pasa. Continúa el pasaje. Estoy yo acá. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres lo habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó todo lo que había sobre él en las Escrituras. Como dije antes, este pasaje
Tiene todo, y es uno para mí de los, no diría de los más importantes, pero es una de las historias más importantes que refleja la vida del cristianismo. Pero fíjense un poco, tenemos esta pareja que está caminando y que se llevamos ya 3 días de que esto pasó. Escuchamos que alguien había una de las mujeres de las nuestras se habían ido a la tumba y no lo habían visto. Pero estaban entristecidos. Y este es otro tema interesante. En ese momento, en el momento en que Jesús había sido crucificado, todavía era un momento de confusión y miedo. Ser identificado como seguidor o seguidora de Jesús era andar con un blanco en la espalda. ¿Sí? Entonces, tranquilamente, esta persona que se acercó a ellos podía haber sido un espía, porque ellos no lo conocían. Y fíjense que esta persona estaba pescando. Jesús estaba pescando para ver qué era lo que pasaba. Y tanto Cleofas como su mujer, en este caso, no dudaron en contar o demostrar que ellos eran seguidores de Jesús. Ellos dicen que ellos lo consideraban a él más que un profeta. Dice, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y todo el pueblo. Y sigue diciendo, le condenaron a muerte y lo crucificaron. Continúa. Nosotros esperábamos que él sería el que iba a liberar a Israel. Ahí hay 2 cosas importantes. Una, que ellos no tienen miedo en confesar que eran seguidores de Jesús aún en ese momento de persecución. Y la otra era que parecía que sus esperanzas habían sido perdidas. Tiene que haber algún motivo porque Jesús les dice a ellos qué lentos que son para entender lo que las Escrituras cuentan de lo que el Mesías tenía que pasar. Con esa frase Jesús está diciendo que esta pareja, este grupo de personas, leía su Biblia, la Biblia, la Torá, tenía conocimiento de las Escrituras, pero no podían verlo. Jesús lo que prácticamente les estaba diciendo, el problema que tenían muchos en ese momento que no entendían lo que iba a pasar, era los lentes a través de los cuales ellos leían las Escrituras. ¿Sí? El otro día enseñando sobre cosmovisiones, la manera en que vemos el mundo. Es como que yo veo todo borroso sin mis lentes, prácticamente no veo nada, no puedo identificar más que a la distancia donde tengo el teléfono ahora. No puedo identificar más allá de eso. Pero si me pongo los lentes puedo ver mejor. Lo que Jesús prácticamente estaba diciendo era que la manera en que ellos estaban viendo las Escrituras eran con los lentes equivocados. Se tenían que poner los lentes correctos. Porque la manera en que en ese tiempo se interpretaba el pasaje de Isaías, que hablaba de que el Mesías iba a ser varón de dolores, iba a haber padecimientos y todo, la manera en que ellos lo veían era que este Mesías iba a infligir el dolor en los enemigos de Israel, que el Mesías iba a liberar. Todo lo que nosotros ahora entendemos, porque tenemos la historia completa de Jesús y porque creemos en Jesús como el Mesías, todo lo que nosotros vemos que tiene sentido que el Mesías pase esto. En ese tiempo, en realidad lo que veían era que el Mesías iba a infligir eso a los otros y no lo podían entender. ¿Sí? Dice, lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Y nosotros esperábamos que él sería el que iba a crucificar, que iba a liberar a Israel. Esa frase, luego de que ellos entendieran, iba a cambiar por esta frase de acá. Lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Y esa fue la manera en la que él redimió a Israel. Fíjense, esperamos que él sería el que iba a liberar a Israel. Pero después, una vez que ellos entienden quién es Jesús y cómo él, qué es lo que vino a hacer, esa frase cambia completamente. Porque nosotros ahora entendemos que esa es la manera en que Jesús liberó a Israel. Esta pareja, como todos, como digo, conocían las Escrituras. Y hay un tema particular que es para otro día. Pero el hecho de que no lo reconocieron a Jesús cuando estaba con ellos. Y no es la única vez que pasó algo así, porque en Mateo capítulo 28, 17 y Juan 20, 14, también habla de que Jesús le habló a la gente que estaba ahí en la tumba. Y ellos no reconocieron quién era Jesús. O sea, hay algo particular, no hay nada en la tradición judía que diga que cuando resucitemos vamos a resucitar en un cuerpo que no vamos a ser reconocible, ¿no? Pero por algún motivo esta gente no podía reconocer a Jesús. Jesús les habló, Jesús caminó con esta pareja, pero ellos no lo reconocieron.
Y lo interesante de esto, que ellos no reconocieron a Jesús de la misma manera que ellos no podían reconocer la obra de Dios en el mundo, no podían reconocer la obra de Dios a través de las Escrituras. Solo podemos reconocer a Jesús cuando lo vemos a través de la verdadera historia de Dios, Israel y el mundo. Fíjense que dice que Él agarró y les empezó a explicar las Escrituras, pero no lo hizo de una manera de, bueno, este pasaje dice esto, este pasaje dice esto. Dice que fue, y en la traducción original habla de que no dice en realidad de los profetas, o sea, fue traducido a los profetas, por eso tenemos los profetas al final en nuestras Biblias, en nuestras traducciones. Pero en la Torá, en la Biblia hebrea, está compuesta de Génesis a Crónicas, porque los profetas están puestos antes de Crónicas. Dice que Jesús agarró desde el principio, desde Moisés hasta adelante, no sé, vamos a saber cuánto tiempo habrán caminado, pero desde ahí en adelante todo lo que se refería al Mesías. No fue simplemente, bueno, dijo esto y esto como nosotros lo entendemos ahora. Fue completo. Dame otro clic. Este pasaje es el aliento más poderoso a la hora de leer las Escrituras. Orar por la presencia y guía de Jesús. ¿Sí? Esto es esto es Iglesia 1:1, ¿no? A la hora de leer las Escrituras, a la hora de estudiar las Escrituras. Que nosotros, por nosotros mismos, obviamente no podemos tener un claro entendimiento de lo que las Escrituras son. Nosotros vamos a estar influenciados por nuestra cultura a la hora de leer las Escrituras, ¿sí? Cuando nosotros leemos algo, nosotros interpretamos algo, lo que traemos en esta interpretación es todo nuestro contexto, todo nuestro pasado, toda nuestra crianza. Por eso es que a la hora de leer la Biblia, a la hora de sentarnos a estudiar como comunidad individualmente, es importante entender que necesitamos la guía de Jesús para entenderlo como es. En este caso, ellos no pudieron entenderlo hasta que lo vieron, hasta que Jesús se lo estuvo explicando. Seguime. Voy a seguir con el pasaje. Al acercarse al pueblo donde iban, él hizo ademán de que seguía adelante. Pero ellos rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando él hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose, al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, él ha resucitado y se ha aparecido a Simón, Pedro. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al momento de partir el pan. Cómo lo habían conocido al momento de partir el pan. Hay un par de maneras de ver esto, ¿sí? La primera, que como especie de vendas espirituales se cayeron de sus ojos y ellos pudieron ver a Jesús. La otra, que si realmente son Cleofás y María, parte del círculo íntimo de Jesús, si bien la Biblia no cuenta que estuvieron entre los 12 y compartieron la última cena, aparentemente el partir el pan era algo común en la vida de Jesús. La bendición y el partimiento del pan, el sacramento, eso es lo que después eventualmente para nosotros se convierte en un sacramento, era parte de la vida. Entonces puede ser que al ver cómo él lo había hecho bien reconocido, había otro que lo hacía así. Miren, cuando nosotros decimos esa expresión: ahora se me abrieron los ojos y veo cómo esa persona es. Es bien común, si nosotros lo ponemos de esa manera, ahora nos damos cuenta. Y dicen, y empezaron a atar cabo. Claro, no ardía nuestro corazón en el momento en que nos explicaba las Escrituras. Pensemos en esto. La primera comida compartida en las Escrituras después de la creación. Y como vieron a la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, e igualmente comió. Entonces se le abrieron. ¿Entramos?
se le abrieron a los dos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Esa es la primera comida compartida después de la creación. Ahora, miren la segunda creación. Luego de esta primera creación, cuando se le abrieron los ojos, cuando comieron el fruto, el mundo, una maldición cayó en el mundo, de acuerdo a Génesis. El mundo entró en decadencia. La muerte, pero ¿cómo estuve con este PowerPoint? La muerte, el Bobby seguro estaba ahí encima mío cuando... Y el dolor entró en el mundo también. Fíjense lo que pasa en la primera comida después de la nueva creación. Lo que nosotros entendemos luego de la resurrección es que Jesús es una nueva creación, entró al mundo. Y esto es lo que dice. Sentado en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Esta nueva comida, luego de la nueva creación, hizo que el mundo en decadencia empiece a ser redimido. Que la muerte, demuestra que la muerte fue derrotada por medio de la resurrección de Jesús y que una vida con alegría y nuevas posibilidades estaba comenzando. Ellos venían tristes, ¿sí? Ellos venían tristes, tenía un pensamiento en la cabeza y lo acabo de perder respecto de... ahí está. Si nosotros nos acordamos de la historia del Génesis, lo que pasó luego de que ellos comieron el fruto es que fueron expulsados del Edén y por lo tanto fueron expulsados de la presencia de Dios. Ellos ya no pudieron ver, la humanidad no pudo ver a Dios cara a cara. ¿Sí? Lo más cercano de ver a Dios cara a cara fue Moisés. La humanidad no pudo ver a Dios cara a cara. Pero en este momento, en esta segunda comida, luego de la nueva creación, ellos pudieron ver a Dios cara a cara de nuevo. ¿Sí? Es como en nuestra vida. Nosotros nos cuesta ver a Dios. ¿Vieron cuando Jesús dice, aquel que visita al que está preso, aquel que visita al que me visitó a mí, me dio de comer a mí? A nosotros nos cuesta ver a Dios. No podemos ver a Dios cara a cara. Estamos viendo a otra persona. Después por ahí caemos en, ¿nunca les ha pasado de que ha caído gente en su casa, se han cruzado con alguien y digan, ¿habrá sido una prueba de Dios eso? Suele pasar. Porque hay cosas que pasan tan específicas que después nos damos cuenta. No había algo dentro mío en ese momento que estaba pasando eso con esta persona y después caes en cuenta de que era Dios. Suele pasar. Dale gas. Ellos decían, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando Él hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Hay otra persona que dijo algo semejante. Cuando Juan Wesley leía la introducción de Martín Lutero a la epístola de los Romanos, él dijo, mientras él describía el cambio que Dios hace en el corazón del hombre a través de la fe en Cristo, sentí mi corazón arder. Y esto es lo que a mí me gusta de esta frase. Que él no dice, cuando yo estaba leyendo Romanos, sentí mi corazón arder. Lo que a mí me gusta es que él estaba leyendo lo que otro estaba diciendo sobre las Escrituras. Juan Wesley estaba permitiendo que otro le enseñe a él. De la misma manera que estas dos personas en el camino de Emaús estaban siendo enseñados por otro lo que la Escritura decía, Juan Wesley estaba siendo enseñado por otro lo que la Escritura decía, y en ambos casos ardía algo en el corazón. La presencia de Jesús generaba que arda algo en el corazón. Lucas pone énfasis en lo que muchas veces nos olvidamos, y es que la Biblia, lo que quiere hacer, el propósito de la Biblia es que tengamos nuestro corazón y nuestra cabeza juntos. Corazón y cabeza nos tiene que llevar al entendimiento y la aplicación de las Escrituras. No podemos simplemente leerlas y que quede ahí. Por eso es tan importante el estudio bíblico, por eso los aliento, por eso pusimos los estudios bíblicos 2 veces por mes, entrelazados, para no cansarlos, para no agotarlos, para dar la posibilidad de empezar a generar una cultura
estudiar la Biblia, de pasar juntos, de tener tiempos de preguntas. Es de extremada importancia el aprendizaje de las Escrituras unos con otros. Porque tenemos todos diferentes puntos de vista, todas diferentes maneras en las que fuimos criados, entonces todos podemos tener una interpretación diferente de lo que pasa en las Escrituras y entre todos aprendemos. Número siguiente. Lucas quiere que veamos esto. Al partir del pan, el partir del pan será el acto central y simbólico de los seguidores de Jesús. Fíjense, en Hechos dice, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión y en la partición del pan y en las oraciones. La partición del pan se va a volver el centro, se va a volver la señal de aquellos que siguen a Jesús. Y lo podemos ver de dos maneras. La partición del pan como un sacramento y la partición del pan entre hermanos. Esa es la señal, eso es el símbolo de aquellos que son seguidores de Jesús. La lectura de la Escritura y el sacramento en la partición del pan. La Escritura es la palabra de Dios y el sacramento es la comida que Dios nos da. A través de la palabra y la comida, a través de la palabra y la comida es que nosotros podemos completamente vivir una vida cristiana. Son las claves y lo vemos acá en el camino de Maús. Dale lo que viene. Escuchar la voz de Jesús en la Escritura y conocerlo a través del partimiento del pan es la única manera en que nosotros podemos desarrollar una vida cristiana. Si nosotros sacamos la Escritura y quedamos solamente, si nosotros no leemos las Escrituras, si nosotros no tenemos estudios bíblicos y nos quedamos solamente con el sacramento, estamos haciendo lo que pasa en otras denominaciones. Es un acto de magia que hace algo que nosotros completamente no entendemos, porque no conocemos las Escrituras. Pero si nosotros también sacamos el sacramento, a nosotros nos encanta tener la comunión todos los domingos, porque Welly decía que tomamos comunión todas las veces que podamos. Nosotros en este caso los domingos más que nada. Pero si nosotros sacamos el sacramento y dejamos las Escrituras, solo nos vamos a quedar con un pedazo de intelectualidad o emoción. Cuando Jesús lo conocemos en las dos, en el partimiento del pan y en la lectura de las Escrituras. Hay un punto más, con eso termina el PowerPoint, no lo muevan ahí. Que a Lucas le encanta aparentemente usar en parejas, explicar el proceso de Dios. ¿Sí? Tenemos el caso del Génesis. Pero, ¿se acuerdan el pasaje en el que María y José estaban caminando por más de un día hasta que se dieron cuenta que Jesús no estaba? Y por 3 días lo estuvieron buscando y apesadumbrados y preocupados, y lo encuentran y lo retan, y Jesús dice: ¿no sabías que en los negocios de mi padre yo tenía que estar? Y acá tenemos otra pareja que por 3 días venían caminando y apesadumbrados. Y prácticamente lo que Jesús le está diciendo: no entendían que en los negocios de mi padre yo tenía que estar. Y él les explica todo a través de las Escrituras. Una vez más, escuchar la voz de Jesús en la Escritura y conocerlo a través del partimiento del pan es la manera en que nosotros podemos entender el trabajo de Dios en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo. Ahora, no hay manera mejor de continuar con esto que celebrar todos juntos el sacramento de la comunión.